televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Como Estado Nacional, porque estamos al aire, Escenario Social al aire, un espacio diseñado para el diálogo ciudadano. Cristian García, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal? Alfredo Fonseca. Hola. Querido también, amigo. Muchas gracias por tu saludo. Bueno, un saludo también a nuestra ciudadanía, a la gente que normalmente nos escucha. Gracias por darnos este espacio también y compartir con nosotros este diálogo que es útil para todos. Veníamos hablando, nos pillaron conversando, veníamos tratando lo que fue el consejo ampliado del gabinete del presidente Piñera, donde se generó el eje de trabajo para lo que va a ser todo el año 2020. Eje de trabajo que fundamentalmente toca 4 grandes aristas: avanzar, dice el presidente Piñera, en la agenda social, restablecer el orden público, trabajar en lo que va a ser el proceso constituyente y cuidar y generar empleos. En ese orden, incluso creo que él lo señaló en algún momento. Bueno, quiero cederles la palabra porque estos temas los hemos venido tratando en casi todos los programas. Es donde se concentra, creo yo, el mayor porcentaje de todos los problemas que hay. Y evidentemente que hablar un poco, Cristian, en temas de agenda social, naturalmente que tenemos que tocar el tema de las pensiones, naturalmente que tenemos que tocar el tema de la salud, naturalmente que tenemos que tocar el tema de los medicamentos. Y tú que fuiste Seremi de Hacienda y de Economía, el ministro de Hacienda dice que el mejor antídoto para los abusos es competencia. En el programa anterior hablábamos de crecimiento y algo tú dijiste al respecto. ¿Por qué no hacemos la bajada de lo que es competencia y a qué es lo que trata de decir, a qué público se dirige el ministro de Hacienda y el gobierno en general con este eje de trabajo? Sí, bueno, es efectivamente una de las mejoras o de las cosas buenas que se supone que tiene el libre mercado, cuando hay competencia, y es una competencia leal, ¿cierto? Y además equilibrada, se termina favoreciendo al consumidor final porque accede a precios más baratos, de mejor calidad, mejores servicios, ¿cierto? Una mayor consistencia en esos servicios. El problema es que no hay competencia en Chile. Entonces, con los monopolios, con los duopolios, con los oligopolios, este es el país de 3, por 3 farmacias, 3 supermercados, 3 de todas las cosas que tú quieras ver, siempre hay solamente 3 operadores. Entonces, claro, una mayor competencia efectivamente trae una mejor calidad en los servicios, un mejor acceso al precio, porque están todos tratando de competir por captar los clientes, y por eso que el precio es importante. Pero en la medida que el mercado sea tan pequeño como el chileno y que además que no existan regulaciones que apunten a combatir fuertemente el monopolio, o que apunten a sancionar fuertemente las colusiones como delitos de cárcel, o que no apunten fuertemente también a disolver las personas jurídicas que se coluden o que cometen tropelías contra sus propios consumidores, difícilmente vamos a llegar a esa luz que nos entrega el libre mercado respecto a mayor competencia, más claro y más accesible los productos y más barato también los servicios. Tiene un buen punto el ministro, pero todavía falta harto para avanzar en ese sentido. No hay que olvidarse que además hay una lógica aquí detrás que es de proteger al sistema capitalista, que claro, funciona bien en muchas cosas, pero tampoco se puede reconocer de que el sistema de libre mercado no funciona para todos los aspectos, que hay cuestiones que, y eso lo dijimos la vez anterior, ya demostró el sistema privado que es muy mal pagador de pensiones, es muy bueno en invertir, pero es malo pagando pensiones. Por lo tanto, hay cuestiones en las cuales no hay que insistir porque el libre mercado en eso no funciona. Mira, tocaste un punto que me quedó dando vuelta a mí en la sesión pasada, Cristian. Intervienen los privados, ¿cierto? Y probablemente, como tú bien dices, son buenos en el área de las inversiones, pero eso tiene un costo. Y ese es el costo entonces que se le incorpora, ¿cierto?, a la gente en general, en sus remuneraciones, en el costo de vida que tiene diariamente. Entonces,
¿Cómo hacemos para equilibrar ese costo que tenga el trabajo que van a desempeñar los privados, ¿cierto?, en esta nueva estructura jurídica que se pretende generar, que no sé si la cambiará en definitiva? ¿Cómo hacemos para conseguir ese equilibrio? Ya, lo que pasa es que no está en juego ninguna estructura jurídica, porque se respeta aquí la Constitución. Hasta ahora no está dicho nada, y por lo menos el sistema de pensiones que se está pensando va a mantener intacto a la AFP tal como están. Claro. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es que, mira, en una economía los factores productivos son capital y trabajo. Entonces, eso es lo que finalmente agrega valor y entrega los bienes y entrega los servicios. Ahora, si la queja de toda la ciudadanía es porque los sueldos están bajos, bueno, entonces tenemos un factor productivo que es mal pagado en Chile. La pregunta entonces es, el otro factor productivo, capital, ¿cuánto está rentando entonces? Que entonces las cosas son tan caras. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, esa es la brecha. Entonces tiene un capital que renta en exceso versus un trabajo que está mal pagado, y por eso que las cosas son caras. Y además de eso, ¿y por qué renta en exceso? Porque puede rentar en exceso porque tiene monopolio. Y porque las reglas del juego están diseñadas. O sea, no hay reglas del juego. No hay reglas del juego. Las normas. Es el capricho de la empresa, no hay reglas del juego. Si hubiesen reglas del juego, ya todos jugaríamos con reglas, pero aquí los grandes operadores no es que coloquen reglas, es que imponen sus caprichos. Sus caprichos de cuándo entregan el servicio, sus caprichos de a qué precio, sus caprichos de que si se cortan finalmente los servicios tampoco hay sanciones. Vimos el caso de la sanitaria en Puerto Montt, por ejemplo, por poner un ejemplo, los múltiples ocasiones que aquí se corta el servicio de comunicaciones y tampoco ocurre ninguna sanción. Entonces, claro, los privados son muy buenos entregando algunas cosas, insisto, pero también hay que colocarle regulaciones y hay que fomentar la competencia. En la medida que uno deje esta cuestión a la libre, en esta ley de la jungla, lo que termina ocurriendo en forma natural es que los monopolios se constituyen. Porque naturalmente el mercado se va a concentrar en un solo operador que va a ser el que le va a ganar la batalla a todo el resto de los operadores. Entonces, lo que hay que colocar aquí son reglas para que no exista concentración de mercado, concentración de capital, concentración de participación en un determinado segmento, etcétera. No podemos dejarle todo el mercado, en el fondo es como Es que el mercado, si lo dejas solo, deja la escoba. Lo mismo que al Estado, si dejas solo el Estado, deja la escoba. Y eso está demostrado. Eso es un poco también lo que decía en algún momento Ricardo Lagos, ¿no? Que no podemos dejarle todo al mercado, no podemos dejarlo solo, porque si no se genera este problema de las grandes brechas que existen con respecto al capital, como dices tú, y el otro factor que es el trabajo. O sea, son dos cosas. No puede dejarlo solo porque no puede hacerlo todo el mercado, claramente. Hay cosas que no es capaz de hacer. Y segundo, en aquellas cosas que sí es capaz de hacer y que es bastante bueno, si no le dejas regulaciones, le terminas entregando incentivos perversos para que se concentre, se coluda, exista monopolio, haya abuso sobre los consumidores e imponga a su arbitrio todos los caprichos, en lugar de ceñirse por las reglas del libre mercado, donde se supone que oferente y demandante son más o menos iguales y se empareja la cancha respecto a la fijación de precios. Una nueva constitución debiera regular probablemente o generar esta estructura fundamental de normas para que efectivamente estas brechas no se vuelvan a producir. Mira, esta constitución que existe hoy en día yo creo que ha sido un poco también ¿cómo decirlo? Yo creo que ha faltado también a veces audacia, ha faltado también decisión y había demasiado carga doctrinaria. Esa carga doctrinaria en pensar que por el simple hecho que era una empresa, la empresa lo iba a hacer mejor que el Estado. Eso no es así. La empresa no lo hace mejor que el Estado. La empresa igual tiene sus costos, la empresa igual tiene su ineficiencia. Lo que pasa es que la empresa puede traspasar esa ineficiencia a precio. Y en mayor cantidad puede traspasar todas esas ineficiencias a precio si no tiene competencia. Ahora, cuando tiene competencia está obligada a ser eficiente, porque su competencia tiene más, lo obliga, digamos, a bajar los precios, o si no su competencia se lleva al mercado. Eso es un poco entonces ese es el mensaje un poco entonces del ministro de Hacienda, que el mejor antídoto para el tema de los abusos es la competencia. Pero sigue siendo doctrinario, porque no es el mejor, no es el único, es la competencia, claro, y la regulación. Sí, hay que entender y en aquellas cosas donde el mercado sí puede funcionar, porque insisto, hay cuestiones donde el mercado no funciona. En pagar pensiones está demostrado que el mercado no es bueno. En invertir pensiones, probablemente sí, pero en pagarlas es muy malo y en cobrarlas es pésimo. Cristian, otra consulta. Porque uno esto lo escucha, ¿cierto? En el convivir, en las reuniones diarias. Yo estuve en actividad social con mi familia, con mis parientes el día domingo. Nosotros, o sea, la Constitución, la pregunta en términos en materia económica, ¿la Constitución puede modificar o alcanza para modificar todo? A ver, la Constitución es un gran marco que te permite saber en qué lugar nos vamos a posicionar y hasta dónde queremos llegar.
no soluciona nada y lo soluciona todo. Lo mismo que la Constitución actual es el origen de todos los problemas y tampoco es la solución de ninguno. La Constitución actual, ojo, tiene una serie de reformas que vienen... En 18 oportunidades de reforma. Exactamente, 18 y cerca de 300. Entre esas 18 hay muchas modificaciones, claro. Por eso se habla de un número sobre el ciento y tanto claro. de modificaciones. Claro, y es la Constitución, esto también ha salido a través de las plataformas, ¿cierto? Es la Constitución de Ricardo Lagos. O sea, da lo mismo si es la de Ricardo Lagos, y da lo mismo también si yo también, mira, el otro tema que dicen que una constitución es puria porque nació en dictadura, todas las constituciones, si uno revisa para atrás la historia de Chile y en la mayoría de la historia de los países latinoamericanos democráticos, ha sido a punta de golpe de Estado o a punta de imposición de mayoría de facto. Entonces no nos engañemos con que las constituciones son todas democráticas. Hoy día del siglo XXI requerimos otro tipo de constituciones, eso sí, que sean democráticas. Pero más allá del origen, la pregunta es si me sirve o no me sirve, porque a lo mejor también puede haber sido una constitución perfectamente democrática, y no por el simple hecho que haya sido democrática y no me sirva, la voy a mantener. Esto tiene que ser una visión práctica. ¿Me sirven las cosas o no me sirven? Y sacarse aquella carga dogmática de que es porque estuve en dictadura o es porque a lo mejor a mí me gusta la obra del general Pinochet, como dicen algunos, y prefiere tener esta constitución. Claro. Esa carga dogmática hay que sacársela. La pregunta es si esta cuestión sirve para el siglo XXI o no, y no estar anclado en el siglo XX y mucho menos en el XIX. Eso es lo que hablábamos en algún momento también, ¿cierto?, en el programa, cuando decíamos que en este minuto la sociedad está compuesta de ciudadanos distintos que viven la ciudadanía y que viven la ciudad de manera distinta. Y de tan distinta la forma en que la viven es que tenemos focos también lo dijimos en el programa pasado, ¿cierto?, focos de violencia generada por personas que aparentemente no les gusta nada, no quieren nada, ya lo analizamos harto. Pero quiero conversar contigo, Alfredo, otro de los ejes que tiene que ver con esta agenda para el año 2020 propuesta por el gobierno, que dice relación con restablecer el orden público, ¿ya? Solamente a modo de introducción, el preinforme de la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de que en Chile no se sale del eje, ¿cierto? Habla de que en Chile se ha producido una grave crisis en materia de derechos humanos y le pone un elemento o le incorpora otro elemento que dice relación con la reducción de los espacios físicos para las manifestaciones. Sí, mira, la verdad las cosas, me gustaría después hacer una referencia al tema constitucional que estábamos recién conversando, pero ya que tú me provocas con esta punta, vamos a enfocar esta primero. Es una provocación académica, amigo. Por supuesto. El tema del orden público, ¿no? El tema del orden público es un concepto que da para mucho y da para nada, porque hay que ver cuál es el límite del orden público, cuál es el concepto del orden público que nosotros queremos, digamos, como país, como ciudad, como nación, como democracia. Y el tema del orden público es un asunto que se gana por convicción, no con leyes. O sea, las leyes son necesarias, son un complemento, pero tiene que haber una cultura cívica para que nosotros podamos tener un verdadero orden público. Yo puedo tener muchas leyes, de encapuchado, llamémoslo como queramos, pero puedo generar también un orden público o una paz, como se dice, de los cementerios. El tema el gobierno, yo creo que tiene como una especie así de consigna con respecto al orden público, y creo que no sabe mucho cómo abarcarlo, ni qué decir, ni por dónde ir. Por lo pronto tenemos, a la luz de los informes de derechos humanos, hay informaciones que se saben más fuera de Chile que dentro de Chile. Ojo con eso. Hay 4 informes que andan circundando sobre el atropello a los derechos humanos en Chile, y no es que lo esté inventando uno, sino que, y se suma el cuarto. ¿Cuál es? El cuarto es un informe del gobierno canadiense que tuvo una misión, una visita en Chile, que también hizo un informe en que coincide con los otros 3 informes que tenemos: Amnistía Internacional, claro, el informe de Derechos Humanos de la Nación Unida, y otro informe internacional que también circunda. A su vez, hay un predictor internacional que analiza 33 países, entre otros Chile, que es Global Advisor Prediction,
que es curioso lo que dice ese estudio. Es una especie de encuesta, es una especie de percepción, es una encuesta internacional, un estudio internacional, y cuando tú analizas y preguntas a las personas cómo creen que vendrá el año 2020, hay dos cifras bien curiosas, ¿no? Una, por una parte, al igual que en Colombia, Chile igual a Colombia en eso con un 81%, se dice que ¿Con 81% con de el qué, perdón? 81% de percepción Perfecto, ya. positiva al respecto de lo que voy a decir. Se dice que en el año 2020 se producirán en el país, y estos dos países coinciden con un 81%, protestas cada vez más intensas. Intensas llega la variable de intensidad, intensa en violencia, digamos, intensa en fuertes. cantidad de personas que asisten. No te entrega tanto detalle. Intensidad y fuerza de las protestas. Eso sí, el 81% de las personas, de la percepción de las personas en todos los países es que durante el año 2020 vendrán protestas muy intensas y con mucha fuerza. O sea, lejos de bajar van a subir. Por lo tanto, pero al mismo tiempo, curioso, y aquí está para solazarse analizando, el 85% y ahí se distancia de otros países, el 85% de las percepciones en Chile dicen o creen que este año 2020 va a ser mejor que el año 2019. A pesar de las protestas. A pesar de las protestas. También hay otros en materia económica o en materia no dice, o sea, el sentimiento, cómo tú crees que va a ser la sociedad, el sentimiento, la percepción. Ahí pueden haber muchas variables. Sí, claro. El 33% de los chilenos piensa que durante este año va a estar la mayor parte del tiempo solo. El 41% de los chilenos piensa que, usando el mismo instrumento, que la brecha salarial entre hombre y mujer para un mismo empleo se va a cortar y que las mujeres van a ganar el mismo salario. Y también hay un dato curioso, que el 8% de las percepciones piensan de que en Chile el 8% durante el año 2020 va a haber una visita de extraterrestres. Entonces es para solazarse con el estudio. No todo tiene que ser tan denso. Claro. Entonces, mira, cuando tú con esto que estoy dando a conocer algunas cifras, que estas son cifras duras, por favor, es un estudio internacional, prestigiado, cualquiera puede buscarlo, pero el tema es que yo creo que el concepto del orden público o esta ansia del orden público tiene que ser es mucho más allá de determinadas leyes, mucho más allá de un querer. El Estado, los representantes, el gobierno tiene que de alguna forma seducir, tiene que de alguna forma convencer, dice, a los ciudadanos de que su rol y su papel es justamente procurar el orden público. Ahora, no me vengan a mí, por favor, procurar el orden público es igual que atropellar los derechos humanos, porque esos son conceptos ya tendríamos que entrar a discutir de la Revolución Francesa para adelante, pero hay mucha gente que piensa que orden público es igual a atropello de derechos humanos. Claro, no es eso, es mano dura. El gran concepto. Y hay un sector que espera mucho de eso, mucho de mano dura. Uno lee los. Sí, pero eso no es orden público, es una cuestión distinta. Eso es usar el Estado como otro delincuente más. Instrumentalizar, eso es instrumentalizar. E instrumentalizar primero también a las instituciones. Entramos a otra figura, entramos a la figura de la brutalidad estatal, la persecución política, a la persecución política, entramos al tema también de los delitos de lesa humanidad derechamente, y entramos a un Estado terrorista, o un Estado opresor. Entonces yo creo que cuando las personas hablan a veces irresponsablemente del mano dura, ¿qué significa la mano dura? Si la mano dura significa que pongamos un cepo en la calle y al tipo que comete un delito los pongamos como era en la antigua Inglaterra, al escarnio público, entonces que le tiren manzanas, lo escupan, lo insulten, o que tengamos una especie de, no hay pena de muerte en Chile, pero una especie de patíbulo en la plaza de armas donde las personas puedan ser azotadas o puedan ser ahorcadas, no sé. Eso no es. Ese concepto de la mano dura es un concepto bastante cavernícola, y ya no corresponde, digamos, a la humanidad o que estamos viviendo, al estilo de sociedad o al avance del siglo, de la historia, de los siglos de la historia de la humanidad que estamos desarrollando. Déjame hacer un paréntesis, mira, ahí en lo que estás diciendo, un poco para finalizar este bloque, y probablemente retomar en el que viene, porque
conocido es el abuso, tiene otro nombre probable, la golpiza que le dieron a este joven de 18 años en Puente Alto. 7 carabineros que fueron desvinculados de la institución, evidentemente, ¿cierto? Pero lo que más me llama la atención a mí es que cuando acude este menor con su familia al SAPU, le diagnostican lesiones leves. Y sin embargo la madre, con ese instinto probablemente propio de la lógica materna, lleva a su hijo a un examen privado, un examen particular, y se le diagnostica verdaderamente las fracturas que tiene en las costillas y lo delicado y lo grave que resulta ser esas lesiones que tienen. Entonces, fíjense, 2 diagnósticos distintos, evidentemente uno más gravoso que el otro. Volvemos de nuevo desafortunadamente a Carabineros, ¿cierto? Hablábamos en el programa pasado de que ya la Constitución permite, ¿cierto?, limitar ciertas garantías, ciertos derechos, entre ellos la libertad en determinadas circunstancias. Pero ¿por qué sobrepasarse de ese límite y llegar a estos niveles que en nada ayudan a la institucionalidad de Carabineros y por el momento que está viviendo, y tampoco en nada ayudan al gobierno, porque aquí sí, pero mira, nada ayuda al gobierno, perdón, en el tema del orden público, porque flaco favor le hacen con eso. Flaco favor, exactamente. Sí, pero por ejemplo, mira, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero ahora lo vamos a hablar quizás con mayor detalle. Yo creo que el Carabinero tiene una crisis de legitimidad, de control y de desempeño. Y desempeño, claro. Desempeño a la luz por lo que tú estás diciendo, de control, porque aquí se fue escondiendo como la mugre bajo la alfombra, y este es un tema maduro que viene ya desde, yo diría, del inicio de la democracia, que los gobiernos fueron tapando y haciendo cuestiones, cambios burocráticos en la institucional de Carabineros. La legitimidad viene por el lado, digamos, del gran fraude, 26.000 millones de pesos, que eso fue una cuestión muy impactante para la sociedad chilena, y también muy impactante que un grupo de oficiales que provenían del área de inteligencia cooptaron el área de intendencia de Carabineros. Eso está, los antecedentes están ahí, son públicos, ¿no? Por otra parte, perdón, 26.000 millones de pesos, para que nuestra comunidad se haga solamente una idea, 20.000 millones de pesos es el presupuesto con el que cuenta la Municipalidad de Punta Arenas. 20.000, 22.000 millones de pesos. Sí, claro, eso como para que mencionemos. Sí, mucho dinero. Bueno, pero y la crisis de control. El poder político sigue todavía en una mirada muy, yo diría, al margen. Se formó una comisión, la Comisión de Seguridad del Senado. A su vez, se creó un panel de expertos donde en esta comisión está el ex ministro Insulza, el ex encargado de prevención del delito Frey, el ex encargado de prevención del delito de apellido Lira, que es del gobierno anterior del señor Piñera, está Jorge Burgos, que fue ministro del Interior, sí, claro. Está Correa Sutil, que fue subsecretario del Interior, y Felipe Arboe, que actualmente es senador. Pero parece que hubiera un sentimiento de culpa de cómo ellos actúan, porque la verdad las cosas que la modificación o la reforma de Carabineros es una reforma tibia, es una reforma burocrática, plana, que no apunta al fondo de las cosas, y más aún podríamos decir que es una reforma autotutelada o automanejada por la propia institución. Yo no digo que tenga que ser contra Carabineros, pero no puede ser solo de Carabineros, tiene que ser un órgano externo el que mire, modifique y vea cuáles son los mejores caminos que puede tomar Carabineros. Carabineros no es de los carabineros, Carabineros es de todos los chilenos. O sea, es una organización, es un órgano del Estado, es una institución del Estado. Todos somos dueños de Carabineros, en el fondo, si se quiere poner así las cosas. Entonces, te digo, tiene que ser una modificación profunda con órganos externos y ojalá también, ¿por qué no decirlo?, hasta con órganos internacionales que nos dan una mirada de una policía propia para un Estado democrático. Bien, este es Escenario Social, como siempre decimos, vamos a una breve pausa y volvemos.